Mucha gente nos sugiere que con la muerte de Gorbachov también muere parte de ese siglo XX. Yo es que veo precisamente esa parte del siglo XX más vigente todavía. Yo celebro la Revolución Rusa, la celebro como una forma que tuvo la humanidad de buscar una nueva forma de relacionarnos luego del feudalismo. Y en esto entra, en este sueño, entraría Lenin, quien fue el gran formador de la Unión Soviética. A Gorbachov le tocó un momento durísimo, le tocó ser objeto del destino, puesto ahí en aquel momento para tomar quizá una de las decisiones más difíciles, que era acabar con ese sueño de Lenin, que creo que es una de las personas más inteligentes que han existido en nuestra historia humana. Pienso, como decía Sartre, que cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Y Gorbachov le tocó jugar un momento histórico brutal. Es bueno recordar, para la gente más joven que te escucha, que quizás no vivió esa época, aunque otros sí la vivieron, la Unión Soviética agotó un grupo de seres humanos que por un tema biológico ya se estaba acercando a edades muy altas. Cuando muere Leonid Brezhnev, que fue el líder de la Unión Soviética desde los 60 hasta finales de los 70, el grupo que le sustituye, ¿cuántos años duran? Chernenko, Andropov, ese grupo cada uno dura 2 años. ¿Por qué? Bueno, porque ya eran parte de una generación que había surgido posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este señor, que hoy obviamente el mundo despide, que hay desigualdad en cuanto a valorar lo que ha sido su legado, fue la persona más joven en mucho tiempo, en muchos años, en ascender al poder. Y por eso, cuando ascendió en esa época, hablaba de 2 términos, glasnost y perestroika, cambio, regeneración. Yo no creo que las cosas le salieran como él pensaba. Yo tampoco. Es muy posible que se haya dado más de azar, tal vez que de la dirección que tal vez él quería que tomaran los acontecimientos. Y también, hay que decirlo, la presión externa que jugaron las potencias occidentales. Gorbachov, hay un anuncio muy bueno, un clásico, que es un anuncio de Pizza Hut en Rusia, donde él entra a una pizzería y 2 personas que están cada una de las mesas discuten cuál era su legado. Uno decía, significa libertad, otro decía, sí, significa crisis. Al final todos se ponían de acuerdo en que por lo menos significaba que había pizza. De todos modos, en la Rusia de hoy, se discute mucho cuál fue su legado. La declaración de Vladimir Putin, que por cierto, tiene que ser de los jefes de Estado que mejor maneja el simbolismo, cómo hace su aparición frente al ataúd, le coloca la ofrenda floral, le hace guardia de honor. Ese simbolismo que tanto gusta en esa zona del mundo lo hace muy bien, lo maneja muy bien el premier ruso, pero es evidente que no es tampoco, para todos los rusos, no es un héroe, no es tampoco una persona. Nosotros en Occidente quizás lo consideramos así por el papel que jugó en finalizar la era soviética, pero en su país él no es. Yo no lo veo ni siquiera como un héroe ni como un villano. Yo lo veo como una persona a la cual la historia le jugó una situación límite, una situación que hubiese sido brutal para cualquiera, y él tomó una decisión quizá incluso salomónica, jugó un papel en la historia que creo que nadie quisiera jugar de antemano. Nadie sueña de niño, mira, yo voy a ser el que acabe con la Unión Soviética y le voy a hacer desde adentro. Quizás responde también mucho a eso que Marx decía en El Capital, de que al final, bajo los estudios sociológicos, aquí tengo el profesor Aristi, que quizá me pueda corregir si me equivoco, no soy dueño de ninguna verdad absoluta, gracias señor, pero el mismo Marx decía, todo se trata de recursos, y al final del día el comunismo no logra producir más recursos, un mayor bienestar para la humanidad que el capitalismo, pues habrá fracasado. Entiendo que eso ya se olía, la Unión Soviética se había transformado en una potencia profundamente corrupta, pero que tenía un gran beneficio humano, porque precisamente esa polarización que vivía el mundo en ese momento nos permitía desencajarnos un poco y soñar algo que es tan importante hoy como lo fue en ese pasado, soñar un nuevo mundo, un mundo donde las cosas funcionan de otra manera, una forma nueva de interacción. Hoy en día ponemos
la democracia como si fuese una religión, y no es así. La democracia no es más que un sistema de resolución de conflictos humanos y que merece, necesita y debe ser replanteada, al igual que el capitalismo. El capitalismo está viviendo hoy en día un replanteamiento de dos focos. Un foco oriental, que es protagonizado quizá por las mismas Rusias y China, que se sienten pueblos, que dicen ser pueblos comunistas, que dicen ser pueblos socialistas, pero que pues, a todas luces son economías de mercado, economías abiertas, economías que quizá difieran en algunas cosas a lo interno, con un cierto proteccionismo, pero que bueno, las cosas están ahí. Mi abuela, quien era una campesina cibaeña, y a su vez la mujer más fuerte y sabia que he conocido en mi vida, siempre me decía que el café no me amargo para el que esté esperando el azúcar. Y yo creo que ese mismo dogmatismo, ese mismo cable a tierra fue con el que llegó Gorbachev, que es una figura... Gorbachev, escúchame, Gabriel. Sí, por favor. Los que somos aquí, que tenemos más de 20 años. Sí, más de 20. Muchos de nosotros tuvimos inclinaciones, claro. porque nosotros nacimos en una época que aspirábamos cambio, que respirábamos cambio, que queríamos democracia. Todos los que fuimos post Trujillo y que respirábamos cambio en República Dominicana. Y yo te lo puedo ver por lo que es América Latina. En el tiempo de los halcones, América Latina quería cambio, quería libertad, quería democracia. Gorbachev vino con un objetivo claro, es bajar la tensión mundial. Cuando la Unión Soviética tenía ese poder, Gorbachev vino con esa claridad, hacerle ver al mundo que no era inminente una guerra mundial, que se distribuyera entre Estados Unidos y Rusia el grupo de países que participaran en ella. Y Gorbachev para eso tenía que demostrarle al mundo que Rusia estaba dispuesta a dar su colaboración para eso. Entonces, yo creo que en el Caribe, por ejemplo, que nosotros teníamos a Cuba, que Cuba era el pilar, la columna de la Unión Soviética en el Caribe. Entonces, para nosotros, los que teníamos inclusive inclinaciones socialistas en ese tiempo, y la tenemos todavía, Gorbachev vino y nos dio un respiro. La guerra no la quiere nadie, pero todo el mundo sabe que le puede venir en cualquier momento. Gorbachev se ganó ese espacio, no fue al azar. Lo de él fue un plan. El derribamiento del muro de Berlín fue prepensado. Él vino de una generación del Partido Comunista que necesitaba respiro interno y externo. La Unión Soviética se consumía un 80% en una inversión militar. Yo me adhiero a esa posición de hoy Rusia no es el país más desarrollado económicamente, porque se decidió por la vía militar, porque la necesidad de la guerra permanente, del enfrentamiento con Occidente, con Estados Unidos y con esta distribución de los hemisferios, se veía obligada a hacer inversión y a competir en lo militar, y entonces sacrificaba el bienestar colectivo. Entonces, yo creo que Gorbachev tiene un mérito y se va a llevar esa gloria de haber pacificado al mundo y haber dado respiro al mundo. ¿Tú sabes por qué digo que me adhiero a lo que tú planteas? Es en algo sencillo. Cuando tú vas a escribir un libro, tú lo planificas, tú lo planteas, tú te lo imaginas, te lo ideas, etcétera. Tú no escribes un libro de la noche a la mañana sin tener incluso información primaria para tú hacerlo. Entonces, ¿a partir de cuándo comienza ese resquebrajamiento de lo que fue la Unión Soviética? Es a partir de la perestroika. ¿Y qué es la perestroika? Lo que le costaba, es su idea. Toda esa república que salieron de la Unión Soviética, lo que le costaba a la Unión Soviética. Miren, en otro tema, el presidente Luis Abinader ha tenido el valor de atreverse a lo que ningún otro mandatario, a sacar del abandono y elevar socialmente a las trabajadoras domésticas, dándole lo que por derecho le corresponde como trabajadoras, sin discriminación, lo que nadie había hecho más allá de promesas políticas. He escuchado a mucha gente quejarse por esto,
porque no solemos ser conscientes de los privilegios con los cuales vivimos. Y la realidad es que en este país no podemos seguir institucionalizando trabajo protoesclavo con personas, todo el dominicano merece un futuro. Lo que pasa, Gabriel, con respecto a esa resolución del Ministerio de Trabajo, las leyes y las resoluciones no se pueden inspirar solo en buenos deseos, tienen que ser practicables. ¿No te parece que corresponde a la realidad? ¿Quién va? No, yo te voy a preguntar ahora si corresponde a la realidad. ¿Quién va a supervisar que un hogar, no una empresa, haga una declaración a la TCS con respecto a lo que le paga a las trabajadoras, a sus vacaciones? Si hoy por hoy las instituciones que están para eso no han sido capaces de supervisar los derechos laborales de las empresas, dime ahora quién lo va a hacer en los hogares. Bueno, ahora otra cosa ciudadanas otra cosa que te voy a decir, que esa resolución, ¿cómo acoge la modalidad, por ejemplo, en la que yo estoy en mi casa? En mi casa yo no tengo una trabajadora a los 7 días, yo le pago a una persona que va 2 días. Igual. ¿Qué hago con ella? Iguales condiciones. ¿La despido? ¿La despido? O la contrato permanentemente. El punto es que se le ha dado prerrogativas sobre su propio ser, sobre su persona, a esa trabajadora, para que vaya al Ministerio de Trabajo y reclame cuando hayan abusos. Es decir, sí, es correcto, lo que tú has dicho es totalmente correcto. Tú me vas a decir, bueno, pero ahora me va a salir muy cara. Gabriel, una pregunta. Para esa muchacha, tú que piensas tanto y sé que tienes una gran sensibilidad social, para una muchacha joven que hace trabajo doméstico, de limpieza o de cocina, que tiene 3 muchachos esperando comida sobre la mesa, ¿qué es mejor? ¿Un mal trabajo o 0 trabajo? Exacto. El trabajo le va a llegar siempre, José Luis. Bueno, el trabajo... No nos maltrate así. Esa es una mano de obra. José Luis, muchacho joven, no me lo maltrate así. Tiene trampa, no es que él me está tratando. No, es que es una realidad. Es maniquea, tiene no, trampa, es una realidad. Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Yo me adhiero a lo que él diga. Oye, ¿por qué, José Gabriel? Esa persona no tiene por qué estar sufriendo de un trabajo en condiciones deplorables. Eso es verdad. Todo el mundo tiene derecho a un trabajo digno. Y por eso puede no aceptar una propuesta de trabajo. Pero es que, exacto, a eso es que vamos. Cuando tú dices deplorable, ¿a qué tú te refieres? Porque, por ejemplo, en el caso mío particular, que no me gusta personalizar, la señora va 2 veces a la semana a mi casa. Y nosotros, además de pagarle su salario, le pagamos el transporte. Además, pero oye, además de eso, le hacemos sus regalos y anualmente le damos una liquidación. Anualmente. Y va 2 días a la semana. En el momento en que yo tenga que hacer todos esos trámites que me están pidiendo, y cálculo de horario, porque la resolución habla de 8 horas de trabajo. A la 9ª hora ya calculale hora extra. Ay, pobrecitos, le tienen que pagar dignamente a su trabajadora. Bueno, señores, pueden volver al siglo XIX y buscarse un par de esclavos. Quizás así se sientan bien, no sé. De lo que se trata es de entender. Eso sí es manipulación, lo que tú estás haciendo. Eso sí es manipulación, porque una trabajadora en una casa no tiene nada que ver con esclavitud. Pero eso es un remanente de la esclavitud. Pero claro que lo es. ¿En qué sentido? Cuando el cambio. La esclavitud es trabajo ¿Tú sabes lo que es esclavitud? Cuando tú maltratas a una persona por una lenteja. Mira, esclavitud tiene que ver primero con conculcación de derechos. Torturas. El horario de hogar no tiene horario. La persona que trabaja sin horario, por ejemplo, es tu mujer. Nosotros llegamos a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, cómodo. Ella llega del trabajo también. Se prepara a hacerle la cena a su marido y los muchachos, a darle seguimiento a los muchachos para la escuela, ayudarle a hacer la tarea, y al otro día temprano, y nosotros los varones hacemos un horario de trabajo como más light. Ese servicio del hogar lo hace la doméstica. Aquí hay una deuda social. Yo solo creo que tiene el derecho a que su servicio se regule. ¿Cómo? Ayúdennos. Pero debe regularse. O sea, debe haber normas para que los que requerimos de sus servicios, que es un servicio en la intimidad de la casa. Pero hay que hacerlo con sensatez, eso es lo que estamos hablando. Es con sensatez que hay que hacerlo. Esto es sensato. Que no tenga un contrato de trabajo, tú le estás atando a la miseria de por vida. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Esos dominicanos, esas dominicanas que hacen labores domésticas, merecen un futuro, merecen un crecimiento. Me están haciendo señas. Llévame. Es el gobierno. Z101.